Listo, muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Comenzamos con la sesión y vienen los anuncios parroquiales. Esta sesión va a ser de 1 hora, va a ser muy corta. Tuve algunos problemas con la máquina virtual, había un bug, pensaba que era error mío y no era error de la máquina que estaba haciéndome algo muy extraño. Reinicié la máquina y ya todo funcionó bien, pero después de 1 hora. Entonces va a ser una sesión corta. No te preocupes, Omar, no hay problema. De todos modos, pues todos los recursos están ahí. Primer anuncio parroquial, esta sesión va a ser de 1 hora. Mañana es muy probable que yo regrese de la Ciudad de México, les comentaba que podía salir de la ciudad. También voy a estar muy corto de tiempo para preparar los apuntes, muy probablemente también sea una sesión de 1 hora. Para compensar este tiempo y la sesión que no tuvimos la semana pasada, y tomando en cuenta de que es puente en México, voy a compensarles estas dos sesiones el martes y el miércoles de la próxima semana. Debido a que esto es imputable a mí, yo cuento como completas las asistencias y esto no va a afectar su porcentaje para el diploma. Entonces, no se preocupen por eso. Y entonces, las sesiones del martes y del miércoles son totalmente opcionales si lo que quieren es obtener un papelito con un garabato mío, pero van a ser muy valiosas si lo que quieren hacer es aprender. ¿Ok? Entonces, ese es el primer anuncio parroquial. Segundo anuncio parroquial, ya modifiqué las máquinas virtuales, ya tanto L como la normal de PySpark ya tienen el puerto 4040 abierto, ya las pueden descargar. Sí, Omar, se acaba la próxima semana, nada más será 2 semanas. Pero viene el tercer anuncio parroquial. Yo calculo que el último curso que voy a dar va a ser sobre pandas. De hecho, ya lo he dado antes. Voy a pasarles, creo que no estoy compartiendo pantalla, voy a compartir pantalla. Es un curso que ya está muy maduro, que lo que voy a hacer es extenderlo y pulirlo. Es PY 311. Este de aquí, de hecho, se van a encontrar muchos videos. Este lo voy a dar para terminar el año y va a ser de 3 semanas, de 24 horas. Estaríamos ahora sí que prácticamente estaríamos hablando de que va a empezar el 5 de diciembre y el 22 de diciembre estaremos terminando para que el 23 puedan hacer sus compras navideñas con calma y todo lo demás. Sí, hace un año di pandas. Justamente lo que estoy viendo es que justamente es de diciembre del año pasado. Miren, se está haciendo una tradición navideña. Entonces voy a dar gestión de datos con NumPy, pandas y Matplotlib. Les voy a pasar en el chat el temario y lo voy a anunciar. Sí, del 5 al 22 de diciembre. Sí, va a ser el de las posadas. Este es uno de los cursos que más me gustan porque entro muy a fondo. La serie, si ustedes se fijan también, este curso es de la serie, ahorita que ya tengo un poquito de tiempo, ya que no hay, el material está recortado. Ahora sí les voy a enseñar el mapa mental. Siempre lo saco de vez en cuando. Esto que ven ustedes aquí son los cursos que yo tengo planeados. Hablo de una currícula bastante poderosa de cursos. Los que tienen palomitas son los que ya están. Entonces tienen introducción a Django, introducción a Flask, diseño, bueno, Py 101, Py 105 es una versión recortada,
No sé, PY se ve. 111 es orientado a objetos, PY No se 121 ve. es para... ¿No? ¿No se ve? A ver, déjenme ver qué pasó. Déjenme dejar de compartir. Ah, ya vi cuál es. Ahorita van a ver. Ahí está. Ya los ven. Yo procuro dividir en series los cursos. La serie 100 es sobre Python puro, el lenguaje de programación. Y entonces tengo aquí Python avanzado, en donde ya vamos a hablar de iteraciones, vamos a hablar de concurrencia, vamos a hablar de corrutinas, vamos a hablar de metaprogramación y cosas por el estilo, ya temas avanzados. Quiero dar uno de algoritmos y estructuras de datos, creo que es muy necesario. Este seguramente lo voy a dar gratis y lo voy a poner en YouTube. Uno de introducción a base de datos relacionales con SQL Alchemy, que también es muy posible que lo dé gratuito. Y sobre todo, patrones de diseño aplicados a Python. Hay muy poca información, entonces quiero generar buena documentación de eso. Sí, son un montón. Durante este año estuve trabajando la serie 200. Introducción a Django, introducción a Flask, diseño y desarrollo de APIs con Python y APIs asíncronas con SQL Alchemy y FastAPI. Este año estuve dando estos cursos. Py 301 es un introductorio. Bueno, la serie 201 aplicaciones web. La serie 300 es análisis y cómputo científico con Python. La serie 400 es DevOps y automatización de pruebas con Python. Y la serie 500 es nueva. La serie 500 es completa para PySpark. Entonces, lo que va a estar ocurriendo... Efectivamente, Roger. Lo que va a estar ocurriendo es la serie 500 es toda una serie de cursos enfocados primordialmente en PySpark y en Big Data, Analítica y Machine Learning. Los que tienen la palomita ya están en Git. Yo creo que es más o menos la mitad. Pero sí, gran parte del material ya está en Git. Como les comento, este proyecto lo inicié en 2017. Ya llevo 5 años trabajando esto. Así que esperen muchas noticias de la serie 500. Después de la 311, que es con la que cierro el año, que es para darles una buena introducción a Pandas, porque es importante para PySpark. Me voy a meter, por ejemplo, aquí a analítica con SQL sobre PySpark. Ya di uno de SQL básico con BigQuery. El que sigue ya es SQL avanzado para analítica utilizando PySpark. Y entonces vamos a ver cómo se hacen las uniones correctamente, cómo yo puedo hacer un data frame utilizando estructuras. Por ejemplo, no vamos a ver en este momento cómo se procesan binarios o cómo se procesan JSONs con estructuras complejas. Eso viene en un curso avanzado de PySpark, que es muy seguramente el que con el que voy a comenzar en enero. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que seguramente los mismos asistentes de ese curso van a ser ustedes, porque es necesario tomar para entrar al avanzado. ¿Por qué? Porque va a ocurrir lo que sucedió en algunos casos, de que de repente sentían que iba muy rápido y ahora sí que estaba sencillito. Imagínense ya cuando entre de lleno al tema, a los temas avanzados. Entonces, lo voy a dar a principios de mes. Parte de este anuncio parroquial es que a los clientes, a las personas que ya toman cursos, les hago un descuento. Si de verdad no me gusta el curso, se los regalo. Como sucedió con el el de Fast API. Fast API no me gustó tanto. No tanto el curso, sino que es complicado y está evolucionando demasiado.
costar 600 pesos. Para ustedes que están aquí, cuesta 300 pesos. Y obviamente lo de siempre, este no es un tema de dinero. Yo sé que pueden estar muy gastados en enero o en diciembre inclusive. Si no tienen para pagar el curso, nada más díganme, avísenme y con todo gusto están becados al 100%, no hago preguntas. El chiste es que aprendamos todos. Y bueno, para los amigos de Cualto, pues totalmente gratuito. Obviamente, si pueden pagar, pues se los agradezco mucho. El servidor tiene que pagarse, hay algunas cuantitas que pagar, pero realmente esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que ustedes estén aquí y aprendamos juntos. ¿Ok? Todavía nada de Cloud Level, tengo muy poco tiempo y de hecho esto lo estoy alineando con algunas necesidades del trabajo. Seguramente el próximo año vamos a estar muy metidos en Azure y en GCP. Entonces, estés al pendiente. Y ese es otro, otra serie de cursos. CloudDevel tiene lo que es GNU Linux, JavaScript, DevOps, infraestructura para DevOps. Estos que estén en Tachi ya los di alguna vez, pero están incompletos y necesito mejorarlos. Ya están muy viejos. Y vamos a tomar la serie AZ, que es Azure, y la serie GCP, que va a ser para el próximo año. Me ganaste la primicia. Estos ya están casi listos. Bueno, el de BigQuery ya. Tengo que mejorarlo un poquito, pero ahí va. Y viene la introducción a Azure y una introducción, sí va a estar un poquito caro, porque es la preparación para el Google Cloud Associate Engineer. Sí, Tobias, muy posiblemente ya cuando estemos en la serie 500 de Pythonista, estemos hablando de Databricks, porque voy a hablar también de Data Lake, voy a hablar de Delta Lake, voy a hablar de todo eso, y voy a seguramente hacer ejemplos con Databricks. Sí, Johnny, es lo que a mí me gustaría, darles algunos tips con respecto al examen, decirles cómo va, qué tipo de preguntas se van a encontrar y qué temática es la principal que se maneja en el examen. Digo, al final de cuentas no les puedo dar las preguntas, pero sí, sí les puedo dar una muy buena orientada. Y ese era interno de Qualtop. Muchos de ustedes están en el grupo de certificación. Lo voy a abrir al público. De hecho, tengo algunos que no aparecen aquí. Internos he dado de microservicios, he dado de APIs avanzadas, he dado de Kubernetes, he dado de contenedores, pero esos han sido internos. Preparación para el ICTQ. Fíjate que no soy tester. Sí conozco técnicas de automatización, pero realmente no estoy tan metido en el tema de testing. Sí me gustaría ver el tema de ICTQB. Déjame lo pienso, Brenda, porque sí es interesante. Entonces, bueno, ya después de esto, vamos a empezar. Ya saben, los apuntes están en el repositorio ya se actualizó, las máquinas virtuales ya están actualizadas, ya están arriba. Debemos de tener 5 videos. Johnny, por supuesto, si tú quieres dar un curso, lo puedes dar gratis, puedes cobrarlo, nos ponemos de acuerdo y la plataforma de Pythonista está para eso. De hecho, Leo, te tengo que convencer de que des capacitaciones. Y claro, quien quiera compartir, quien quiera hacer un evento en vivo, quien quiera hacer todo esto con Pythonista, para eso es. La realidad es que es una comunidad. Sí, Francisco, voy a dar las bases de Databricks, es Spark, y como ves, la serie 500 está en desarrollo.
La intención es llegar a Databricks y llegar a temas de manejo de data lake y todo ese tipo de cosas. Lo estoy alineando con algunas necesidades que tenemos en el negocio, pero lo estoy abriendo a la comunidad. Entonces, sí, Azure y Databricks va a ser un tema muy importante el próximo año junto con GCP. Me urge gente que sepa Azure, Databricks y GCP. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y abro mi máquina virtual. Por cierto, la máquina virtual noté que se estaba tardando mucho. Entonces, en la configuración, aquí en sistema, está configurada para utilizar únicamente, creo que 1 GB de RAM y 2 procesadores. Denle la mayor parte de los recursos que ustedes puedan darles sin que se coloquen en la zona roja. Es muy competitivo, Ulises. La situación es que hay que escoger. Y otra vez, las decisiones que estoy tomando tienen mucho que ver con mi trabajo cotidiano. Así me facilita poder hacerlo y que no me regañen por estar haciendo cosas fuera del trabajo. Y entonces sí, Azure y GCP son estratégicos. Pero sí, AWS es muy, muy bueno. La verdad, hay mucho material de AWS. Sí, y va a haber una de GCP también aquí en México, bueno, de Azure ya hay, y de Google también ya están construyéndola. Bueno, vamos a continuar. Abro la máquina virtual y solamente hay un capítulo, que es el capítulo 5. Ya saben, hagan git clone. Se los coloco en el chat por si se les olvidó. Ahí está. Yo esperaba el día de hoy tener el capítulo 5 y 6, pero debido a un boxito me quedé en el 5. Disculpen ustedes. Y esa introducción a DataFrames, yo ya lo habíamos visto con ese tutorial de práctica. Sin embargo, vamos a irnos a algunos detalles muy particulares que tienen los DataFrames. Lo primero que tengo que hacer es iniciar una sesión y a Spark Context lo estoy llamando CT. Los DataFrames son un concepto compartido entre plataformas como R, Pandas y Scala. Son estructuras en forma de tablas en las que todos los datos de una columna comparten el mismo tipo de datos. Cada columna tiene un título y cada renglón tiene un índice. A la descripción de los tipos de datos de cada columna de un DataFrame se le conoce como esquema o esquema. PySpark tiene la capacidad de poder manejar, y esta es una de las grandes capacidades que tiene, y era lo que les comentaba, por eso viene el curso primordialmente de Pandas, de que PySpark puede manejar tanto Pandas como DataFrames de Spark. E incluso hay una API, si le pican aquí está la liga, de cómo se aprovecha al máximo esta interacción. Un DataFrame de Spark es un objeto instanciado de la clase PySpark.sql.dataframe, pero no se crean directamente. Aun cuando sí son de este tipo de clase, yo voy a utilizar la función spark.createDataFrame. ¿Y cómo se le hace? Yo tengo, por convención, y lo voy a colocar aquí,
Utiliza el nombre F para designar un data frame genérico. Y entonces tengo el data frame y lo que voy a hacer es utilizar la función create data frame. Yo puedo, como primer argumento, ingresar un objeto. Luego puedo colocar títulos de columnas y puedo utilizar el parámetro schema para definir el esquema del data frame. Ahorita hablamos de lo que es un esquema. El objeto es un objeto que representa una estructura tabular y puede ser una colección de Python, es decir, una lista que contenga listas, un data frame de pandas o un RD de Spark. Un segundito. Cabe notar que los data frames de Spark se construyen de forma perezosa. Es decir, aun cuando son definidos, estos no van a ser creados hasta que se requieran. Y entonces voy a utilizar el método show para poder manipular el data frame. El método show muestra los primeros n números de un data frame de Spark. Denme otro segundito rápido. Silencio las notificaciones. Listo, ya. N por defecto es 20. Entonces me va a traer los primeros 20 renglones del data frame. Entonces voy a darles algunos ejemplos. Las siguientes celdas crearán un data frame de Spark a partir de un data frame de pandas. Esto ya lo vimos también en los ejemplos. Importo pandas. Entonces, yo estoy aquí creando un data frame. En el caso de pandas, sí es directo. Esta es una clase y esta clase está instanciándose para hacer un data frame. Y yo puedo utilizar una estructura de objetos tipo dict, de diccionario, para crear cada elemento del objeto tipo dict, cada clave se vuelve se vuelve el título de la columna y cada elemento es un campo en cada renglón. Creé mi data frame. Se llama PandaCF.
A continuación, entonces, create data frame y simplemente pandas de F. Voy a colocar aquí cómo se ve el data frame de pandas. A partir de estos datos se crea este data frame. Tengo una columna y tengo un índice. Cuando yo utilizo el data frame, se crea. Esta es una advertencia. Creo que es código viejo de pandas porque están utilizando iter items y solamente se utiliza items en Python 3. No se preocupen, estas son advertencias. Y con show, yo muestro el data frame. Con show 2, los primeros dos renglones. La salida formateada de aquí de pandas DF, en la línea 4, porque así es como lo despliega Python, como lo despliega Jupyter. Este es un data frame de Python, de pandas. Y este es el despliegue del data frame de Spark. Uh-huh. Sí, digo, Jupyter fue escrito en Python, entonces hay cierta preferencia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y esto es importante. Lo voy a colocar. ¿Dónde está? Aquí. Los data frames de Spark cuentan con están compuestos por dos tipos de objetos. Los objetos, eh, recuerden que cuando hablo yo de Python y hablo de clases, en Python tipo y clase son sinónimos. Tenemos los objetos de tipo PySpark SQL.row que representan a cada renglón del data frame. Los objetos tipo column.
representan a cada columna del data frame. Y aquí lo vamos a ver. En este ejemplo que sigue, las siguientes celdas eran un data frame de Spark. A partir de un RDD que contiene una colección de objetos row. Importo row. Entonces aquí estoy generando un RDD en donde tengo un renglón, otro renglón y así sucesivamente. Estoy describiendo una estructura tabular. La siguiente celda creará un dataset a partir del RDD. Y se definirá y se ingresará como parámetro, argumento, perdón, el nombre de cada columna. Entonces tengo create data frame, el RDD que yo que aquí, y le estoy dando estos nombres de columna. Ahora bien, ¿cómo yo voy a seleccionar una columna de un data frame? Es posible acceder a una columna de un data frame usando su nombre o usando su número de índice consecutivo. Iniciando desde cero. ¿Cómo funciona? DF punto y el nombre de la columna tal como se encuentra. ¿Cuál es el problema? Que en algunos casos yo tengo espacios y entonces no voy a poder acceder así. Yo puedo utilizar esta de aquí. N es el número. Y entonces fíjense, tengo dirección, rumbo, pasajeros y documentado. DF.rumbo me trae la columna rumbo. Voy a quitar esto. Y solo DF y aquí tengo el índice 1.
trae rumbo. Es la segunda columna de izquierda a derecha. Ahora, aquí hay algo importante. Si ustedes se han fijado, y lo voy a ver acá arriba, todos estos elementos salen de PySpark SQL. Los data frames tienen una estructura tabular porque vamos a aprovechar estas estructuras para hacer operaciones de maneras muy similares a SQL. No vamos a acceder directamente a los elementos a través de las columnas, sino que yo voy a utilizar funciones muy similares a las que utilizamos en SQL para acceder a los elementos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es un esquema? Creo que lo coloqué aquí arriba nuevamente. Es la descripción de los tipos de datos de cada columna de un data frame. Brenda, los RDDs, si tú recuerdas, son inmutables, es decir, no los puedes eliminar. Tú podrías generar un nuevo RDD a partir del original, pero sin la columna que tú indiques. No borras, no puedes borrar, son inmutables. Lo que puedes hacer es una de dos, o generar algo nuevo y después eliminar el original, o dejar el original. Los RDDs son inmutables. Entonces vamos a trabajar un poco con los esquemas. El atributo df.esquema contiene la estructura lo voy a colocar en inglés, el esquema. Del data frame. Ahorita vamos a ver como una instancia de la clase struct type, que si mal no recuerdo es spark.sql.types.struct type, que contiene una colección de instancias de tipo sí, infiere el tipo de dato si tú no se lo das, pero tú también puedes hablar del esquema. Y qué bueno que lo comentas. Struct field. Entonces tengo struct field y le estoy diciendo la dirección es string type y aquí me dice si es anulable o nullable. Quiere decir que yo puedo colocar un valor nulo en este tipo de dato. Struct type es muy importante. Ahorita lo estamos viendo en forma de tabla, pero recuerden que nosotros podemos manejar JSONs y entonces tenemos estructuras mucho más complejas. Struct type nos puede ayudar a inferir el esquema de un JSON. Eso viene en los cursos más avanzados. Vamos a trabajar con JSONs y no necesariamente con datos tabulares.
y también con binarios. El método print esquema regresa una cadena de caracteres describiendo el esquema del data frame. Y no es regresa, es despliegue. Es muy importante. Cuando yo hablo de regresar, hablo de objetos. Si ustedes se fijan, cuando se regresa un objeto, hay un out. Out, out. Cuando se despliega, no hay un out. Es como un print. Entonces me está desplegando esta estructura. Dirección es un string y si es nullable. Tengo esta instancia de struct field que se llama dirección, que es string type, que es otra clase de cadena de caracteres, y si es nullable. Son dos maneras de verlo. Esta es la que me permite definir los esquemas. Lo vamos a ver más adelante. De hecho, fíjense, aun cuando puede inferir la estructura, dirección es string, rumbo es string, pero pasajeros es string también. 12, 24, 32 y 5 lo identificó como string. Aquí está cometiendo un error. ¿Cómo le hago yo para que pasajeros sea un entero? Bueno, antes de entrar a eso, vamos a hablar del tipado de Spark. Spark cuenta con distintos tipos de datos que extienden a los tipos nativos tanto de Scala como de Python y de R. El módulo PySpark.sql.types contiene todas las clases correspondientes a dichos tipos, incluyendo struct type y struct field. Con struct type yo puedo generar estructuras complejas también. Y entonces yo puedo generar un esquema no solamente para una tabla, sino para un JSON. Aquí, el siguiente enlace apunta a la referencia de tipos de datos de Spark. Ondino, entonces lo que hace es que RDD crea un data frame que a su vez, no es al contrario, Ondino. Los RDDs son la abstracción más básica que tiene Spark. De hecho, es al revés. Los data frames se construyen a partir de RDDs. Un RDD es una colección de lo que tú quieras. Y puede ser tabular o no. El caso de un data frame es un caso muy específico. Entonces dice, lo que hace es que el RDD crea un data frame que a su vez es como un objeto, algo así. Y ahorita vamos a ver los objetos, Ondino. Justo es hacia donde vamos. Hacia las estructuras de ese tipo. Ahorita las estamos creando utilizando código. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo estructuras preestablecidas?
De hecho, y ahí te va. Existen tres estructuras primordiales dentro de Spark. Las básicas, que son los RDDs, que son colección de lo que tú quieras. Puedes tener JSONs, puedes tener binarios, puedes tener elementos tabulares, lo que tú quieras. Y entonces tú puedes de alguna manera trabajar con RDD, como sucede con los data lakes y como sucede con Big Data. Uno de los conceptos de data lake es que puedes meter cualquier cantidad de información cruda y ya después la procesas. El RDD, más bien el data frame, es una clase muy particular de RDD. De hecho, Spark, el Spark puro, tiene una cosa llamada dataset. Tenemos RDD, dataset y dataframe. RDD es una colección de lo que tú quieras. Es una lista de lo que tú quieras. Sí, lo que tú tienes es un RDD, como te comentaba Carolina, es un RDD con características especiales, es un RDD que se comporta como una tabla. Ese es un data frame. Y entonces, nosotros tenemos RDD, que desde el principio existió, un data frame, fíjense, es una colección distribuida de elementos. Una colección no es otra cosa más que algo que yo estoy sumando. Justamente como el caso que les comentaba del closet. Un RDD, tú vas aventando, donde caiga. No estás ordenando absolutamente nada, simplemente tienes una colección de cosas. Un data frame es una colección distribuida de data organizada en columnas. RDD es data lake y data frame puede ser, ¿cómo se llama? Data warehouse. Y un dataset que solamente funciona ¿cómo se llama? En Java y en Scala, es un intermedio. Un dataset me permite tener datos estructurados y no estructurados. El dataset solamente funciona en Scala y en Java, porque Scala y Java manejan tipado estricto, mientras que el data frame puede tener un tipado, ahí se me fue el nombre, lo que es Python. Ay, se me fue. Un tipado dinámico. Un dataset tiene tipado estricto. Yo puedo modificar, y es lo que vamos a hacer, yo puedo modificar el esquema del data frame. En caso del dataset, yo tengo que definir el esquema y de ahí no se puede mover. Algo así, Undino, efectivamente. HDFS es tu data store, el que tú quieres. Luego lo cargas en memoria y tienes un RDD. Y si este RDD tiene las características de que puede ser convertido en columnas y estas columnas, todos los elementos son del mismo tipo, entonces sí estás teniendo un data frame. Las características del data frame son muy restrictivas. Es cuando tú ya tienes datos organizados. RDD te acepta cualquier tipo de colección de datos. ¿Queda claro? Muy bien. Vamos a continuar. Efectivamente. De hecho, cuando vemos NumPy, bueno, es que NumPy también está hablando de colecciones ordenadas de datos, también son arreglos. Hablamos de NumPy posteriormente. Digamos que es todavía más libre que NumPy, un RDD.
En NumPy tú tienes arreglos. Los arreglos son, ¿cómo se llama? Son matrices que pueden ser de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis dimensiones, en donde tú vas a tener datos ahí, pero tienen una dimensión matricial. En el caso de los RDDs, es un hilo de datos. Digamos que la matriz de NumPy está entre un RDD y un dataset. Perdón, y un data frame. Aquí, en esta... Aquí voy a tener todas las referencias de los tipos de datos. Tengo de byte, este tipo de byte type que va de 128 a 127. Short type es un entero corto, un entero normal, un entero largo y así sucesivamente. Punto flotante, doble precisión, decimal, decimal grande. Cadenas de caracteres, si ustedes recuerdan, algunas bases de datos tienen varchar o char, donde yo le puedo decir el tamaño de los caracteres. String type tiene un tamaño arbitrario. Char type, un tamaño específico. Binarios, blobs, booleanos, tiempo, intervalos de tiempo. Y aquí tenemos varios tipos. Tenemos tipos complejos, arreglos, mapeo, donde tengo pares. Y este es el importante, estructuras. Aquí vienen los esquemas de JSON. Yo tengo elementos que pueden ser estructuras dentro de otras estructuras. Y aquí pueden ver en escala cuál es, el tipo en escala y en Python el tipo. Creo que ya van a sonar mis perritos. Disculpen, bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un esquema. La clase struct_field me permite generar una estructura. Le voy a colocar el tipo. Y esta es la parte interesante de esto. Struct_field para un data frame puede ayudarme a generar el esquema externo, pero también permite definir esquemas tanto para describir un data frame como para describir esquemas complejos
como los que se pueden encontrar en JSON. La pregunta es, si yo tengo algo tan versátil, ¿por qué lo tengo que circunscribir única y exclusivamente a estructuras tabulares? Big Data me permite hacer cosas interesantes, cosas mucho más eh, eh, creativas, que simple y sencillamente estar dentro de una tabla. Los data frames son importantes porque son la base del data warehouse. Se parecen muchísimo a una tabla de SQL. Hay muchas maneras de interpretarlo, inclusive se parece a una hoja de cálculo de Excel. Es algo con lo que estamos muy familiarizados. Sin embargo, Spark tiene un potencial todavía mayor. Yo puedo manejar datos sin estructura, datos semiestructurados y datos estructurados. El encargado de identificar estas estructuras es Structfield. Y los esquemas, le voy a llamar las estructuras definidas. Perdón, no, aquí está, esquemas, ajá, ajá. Las estructuras definidas. La voy a colocar así. Las estructuras complejas que pueden crearse en los esquemas son contenidas dentro de un objeto de tipo struct type. Struct type es el contenedor. Entonces, por ejemplo, yo genero un tipo de estructura que contiene esto de aquí, pero, y voy a utilizar un ejemplo adicional. Este, por ejemplo, la siguiente celda escribe un esquema para el data frame DF, en el que la columna pasajeros es un entero que va de, creo que es,
De 1 a 128 o a 256, ahorita lo checo. ¿Por qué? Porque es un byte type. Creo que sería de 0 a 255. Ahorita lo arreglo. Una vez. Byte type. De 128, de menos 128 a 120, a menos 127. Y todo lo que demás queda idéntico. Direcciones de tipo string, rumbos de tipo string, byte type es pasajeros es byte type y documentado es booleano. No lo he importado. Estoy importándome todos los tipos. Y ahora sí. Se creó la siguiente celda. Creará un data frame con el esquema y entonces, si ustedes se fijan, este data frame, dirección string, rumbo string, pasajeros tiny int. Este es un tipo de dato de escala y documentado boolean. Son los mismos datos. Se parece a C. De hecho, escala se ejecuta desde la JVM y puede hacer uso de la biblioteca estándar de la JVM. Entonces es muy compatible más que con C, con Java. Lectura de archivos para los data frames. Ustedes van a tener, en el caso de PySpark, es posible leer y crear data frames a partir de distintos formatos de archivo. Que describan estructuras tabulares. El atributo SparkRead
contiene una familia de métodos que pueden importar y convertir en data frames diversos tipos de documentos. Entonces, aquí están las fuentes de datos compatibles para los data frames. Y entonces ustedes pueden ver que tengo ORC, tengo Parquet. Parquet es un formato binario, por ejemplo. Pero tengo CSV, por ejemplo. Es parecido a SQL Alchemy Ondino. De hecho, los fields de SQL Alchemy también generan sus propios tipos que son un intermediario entre Python y las bases de datos relacionales. Sí se parece. Y lo único que tengo que hacer es utilizar el método adecuado y la ruta. Entonces es SparkGrid, el método que me interesa y la ruta. En este ejemplo, la siguiente celda importará los datos del archivo data COVID Parquet. Si ustedes se van a data, van a ver que tienen data COVID CSV, data COVID JSON y data COVID Parquet. Data COVID CSV la pueden abrir. Y son los casos ¿cómo se llama? Este ya lo vieron, lo utilizamos en el de BigQuery. Son los casos de personas infectadas desde el principio de la pandemia, desde 2020 hasta, creo que es abril, el 30 de abril de 2022. Son 700 días para las 32 entidades y además el total. Es una cantidad no demasiado grande, pero sí lo suficientemente extensa como para ser analítica. Tengo en formato CSV, que puede leerse, en formato JSON, que también puede leerse, y en formato de Parquet. Parquet es un formato binario, entonces no puede verse, no es editable. Sí, en Kaggle hay muchos datasets, de hecho, es lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar trabajando mucho con Kaggle. Lo voy a importar. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un data frame en donde tengo Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, y los datos que tengo son enteros grandes. Para las personas que no estén en México,
Estas son las entidades de la República Mexicana y tiene un total nacional. Y junto con el total nacional tiene un índice con una estampa de tiempo, es decir, la fecha que corresponde a la toma que se hizo de los datos. Si yo le doy show, la verdad se ve horrible. De hecho, uno podría pensar, híjole, estos datos están correctos, ¿por qué lo veo así? Esto está muy feo. Inclusive si solamente veo la primera columna, se ve muy raro. Pero el primer renglón, se ve raro. Ah, por cierto, disculpen, usted se me olvidó. Así es como se ven los renglones, con el paréntesis. Ah, no, sí se lo puse. Lo cual sería lo mismo con spar.right. Sí, pared de reversa, sí, así es. Una de las grandes ventajas, usted verá, este método es el método, perdón, la función, para mostrar el data frame de mejor manera. Ya convirtiéndolo a pandas, entiendo un poquito mejor. Aguascalientes, Baja California, etcétera, etcétera, empieza desde cero hasta el día 794. Y mi índice son las fechas. Entonces tengo columnas que corresponden a cada uno de los estados de la República, el total nacional y el índice que no es otra cosa más que la fecha. Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Como me estaba tardando mucho y ya estaba entrado en pánico antes de llegar con ustedes, hice unos ejemplos que es lo que vamos a estar viendo mañana. Si ustedes se fijan, yo tengo una función select, como el select de SQL. Select, estoy seleccionando index y Aguascalientes. De esta tabla, bueno, para que sea mejor, de esta de aquí, solamente estoy tomando los datos de la columna index, que son las fechas, y la columna Aguascalientes. Y estoy colocando un where. Y estoy colocando una condición donde en la columna Aguascalientes encuentre los elementos que tengan más de 1000. Voy a buscar aquellos días en donde en Aguascalientes hubo más de 1000 infectados. Y luego utilizo show para mostrarlo. ¿Qué pasa si no le coloco show? Se genera un nuevo data frame. Con show, muestro el data frame. Sí, está interesante, Johnny. Y ahora lo que voy a hacer es tomar esta clase que me permite trabajar con horas y tiempo.
Y entonces voy a tomar otra vez Index y Aguascalientes, y ahora le voy a decir que de Index me busque la fecha 20 de diciembre de 2020. Así es, efectivamente, Ondino. También te puedes conectar a una base de datos SQL, pero lo que tú estás viendo aquí es que tienes una tabla y al ser una tabla, puedes utilizar SQL para hacer estos análisis. Y si te fijas, estos son métodos, no son cláusulas. Mañana vamos a estar trabajando un poquito de esto. Vamos a trabajar con SQL tradicional y pues vamos a tocar las bases de cómo se hace la analítica. ¿Qué no vamos a ver? Que es ahí en donde viene el curso avanzado. Vamos a ver joints, vamos a ver inner joints en los cursos avanzados. Vamos a ver de cómo se hacen las uniones. Vamos a mezclar data frames y RDDs. Vamos a trabajar RDDs que contienen binarios, muchas cosas más. Este es apenas la introducción, pero Spark me da para 3 o 4 cursos más de 20 horas. Desde utilizar la analítica hasta administrar clusters. Son muchos temas. ¿Hasta aquí todo claro? No, no necesariamente, Abel. En el caso, por ejemplo, de Parquet ya, ¿cómo se llama? Ya tiene el esquema definido dentro de la estructura. Lo puede detectar qué tipo de datos, pero como vimos acá arriba, denme un segundito. Si yo no le doy el esquema, ¿dónde fue? Aquí. Bueno, eso, cometí un error por aquí. Puede cometer un error. Por ejemplo, el error que cometió es que los números 12, 20, bueno, el error lo cometí yo, de hecho, porque si se fijan, 12 lo puse como cadena de caracteres. Pero yo le digo, ¿sabes qué? No es una cadena de caracteres. En realidad obliga a que esta cadena de caracteres me la conviertas a número. Y entonces genere una estructura con un esquema en donde pasajeros es un número. Y los convirtió. No, Ondino, yo creo que no lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver con Databricks. Justamente esa es la parte interesante. ¿Cómo nosotros podemos generar un clúster de más de un nodo? Eso tiene que ver con infraestructura y tiene que ver con, más que nada, con temas de Hadoop y con temas de HDFS y cosas así. En este momento es únicamente introducción a Spark. Sí quiero dar un curso sobre despliegue de clústeres de Hadoop y de Spark. Pero eso, ¿qué sucede si hay valores que no son numéricos? Pues vamos a verlo. Imaginemos que cometemos este error. Recuerden que el esquema dice que son nullables, o sea, anulables. En este caso, sí me marca un error. No, no es por eso. Déjenme reinicio el kernel. De hecho, este era el error que yo tenía hace rato. Voy a empezar nuevamente, es rapidísimo. Aquí están.
Levanto, importo pandas, genero mi data frame. ¿Acaso? ¿Sí está jalando bien todo? Creo que sí. Sí, ahí está. Estoy haciendo el RDD. Y bueno, aquí el RD le voy a colocar aquí A. Ya no hubo la excepción. Aquí, en este caso, 24A, si es un string, aquí no hay problema. Vamos a ver qué pasa más abajo. Aquí, en donde estoy obligando, voy a utilizar aquí RDD. Tengo que hacer mi esquema. Ahí, tengo que importar. Dame un segundito. Ya. Tengo mi esquema. Pues parece que sí falla. Voy a cambiarlo aquí, arriba nuevamente, a un número. Y vamos otra vez hasta abajo. Yo creo que ese fue el problema que tuve. Dejen reinicio otra vez. Sí, ahí fue donde creo que ese fue el error que cometí y me tardé horas en detectarlo. Ahí está. Primero un RD de bueno. Aquí está. Es un RDD que tiene todo correcto. Me voy hasta abajo. Importo todos los tipos de datos. Defino mi esquema. Estoy utilizando el RDD como datos. Aquí es en donde está el problema. Déjenme ver si con pandas funciona. Era lo que tenía aquí que me estaba pegando. Era justo lo que tenía problemas. Importo pandas. Voy a utilizarlo con pandas. Aquí está pandas de F. No tiene problema. Ahora, uno de los elementos se vuelve cadena de caracteres. No tiene problema. Pandas automáticamente detecta esto como una cadena de caracteres. No tenemos nos escabes.
Un segundito. Any align append. Ay, ¿cómo se llama? Creo que es info. A ver. De types. A todo lo consiga, lo maneja como objeto. Estoy dando en el esquema. Uno de los datos es incorrecto porque es una cadena de caracteres. Y aquí está. En el campo pasajeros hay un error de tipo. Sí, tienen que ser del mismo tipo y el esquema debe de coincidir estrictamente o hay un error. Déjenme lo arreglo para que vuelva a funcionar bien esto la próxima vez que dé el curso, si no se me olvida y truena. Listo, ya está. Entonces sí, si tú defines un esquema y no se ajusta el esquema, hay un type error. Nada más déjenme, me saco otra pequeña espinita. Y ya nos vamos. No, algo pasa con el RDD. No me funciona el esquema con el RDD. Déjenme me documento. Con Panda sí, pero con el RDD no. Y tengo que reiniciar porque truena por completo y no me deja seguir hasta que reinicie el kernel. Ok. Bueno, pues con esto terminamos. Yo espero que sí regrese a la ciudad antes de las 2 o 3 de la tarde. De ser así, sí hay clase mañana. Sería muy cortita, 1 hora, 1 hora y media, y estaría compensando el tiempo el martes y miércoles de la próxima semana, ¿ok? De todas formas, para que no haya problema en el sitio de Pythonista, porque los correos parece que no están funcionando bien, aquí en eventos y en Py 501, hasta aquí arriba, antes de la duración, voy a colocar una nota en caso de que no haya curso. Si de repente dan las 8:10 y no aparezco, si dan las 8:05 y no aparezco, revisen esta página para recibir instrucciones. Porque sí, envío correos y parece que no les están llegando. Pero sí es muy seguro de que mañana esté dando curso, aunque sea corto. Vamos a trabajar con estas funciones de SQL y vamos a trabajar también de manera muy somera con SQL puro, ¿cómo se llama? Con consultas de SQL puro. Y esténse al pendiente, porque seguramente lo primero que voy a hacer en enero es PySpark, pero ya enfocado a analítica con SQL. Entonces sería SQL para analistas de datos y para científicos de datos. ¿Ok? Bueno, pues terminamos el día de hoy y nos vemos mañana. Cualquier cosa, les aviso en el sitio. Les mando un correo, pero si no les llega correo, revisen la página. Muchísimas gracias y hasta mañana.